Únete a nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn y crea el futuro junto a nosotros. Hola, ¿qué tal? Ya son las 11:07, estamos partiendo el TX Topics del día de hoy aquí en txradio.com, darles la bienvenida, por supuesto, y contarles que, el día de ayer por razones técnicas no se pudo entregar este libro Blockchain Revolution, así que se va a entregar hoy día de todas maneras. ¿Viene la María Pía o no? ¿A Quebeque? No, pero lo importante es que se va a entregar el libro el día de hoy. También tenemos estos dos libros, Porque los perros mueven la cola y ¿Qué son los mocos? Para el 20 de diciembre, o sea, el viernes. El viernes los entrega, por supuesto, su autor, don Gabriel León, nuestro rockstar, que además tiene un programa que le hace honor a su nombre, Rockstar, por supuesto. Y queremos contarle que Bruno y la Luz se entrega el 27. Y este se va a entregar, la Maca lo entrega ¿no? La Maca Roja lo entrega en su programa que va los jueves. Sí, pues de hecho jueves 27, pero da lo mismo, lo va a entregar la Maca Roja. Y Doctor Sueño, esta novela de Stephen King que también da paso a una película, la entrega el profesor Robbie en su programa, así que ya lo saben, esto va el 20 también. Y les quiero contar que este jueves, 19 de diciembre, se estrena en nuestro país la película Star Wars, El ascenso de Skywalker. Hoy día es la van premier. Tengo la oportunidad de ir, así que les voy a contar qué tal es. No me cabe la menor duda que va a ser muy, muy interesante. Es el cierre de un ciclo y desde ese punto de vista es maravilloso. Recordarles también que tenemos un podcast. Ustedes se meten ahí a www.txradio.com y lo pueden escuchar y vamos a tener sorpresas, en todo caso, vinculadas, por supuesto, al ascenso de Skywalker. El término de esta tremenda saga que partió ahí el año 77 con Una Esperanza Nueva, la primera película de Star Wars dirigida por George Lucas. Hoy día la verdad es que este universo tiene bastante similitud, lo que es obvio, con nuestro país. La editorial del día de hoy, muy corta. Quiero simplemente dedicar este programa a mi tío, Enrique Tirapegui Zurbano, que ganó el día de ayer la medalla de honor de la Universidad de la Sorbonne y el Premio Nacional de Ciencia del año 1991. Y la verdad es que estoy muy, muy contento, así que felicitaciones a él. Él es físico teórico y profesor de, por supuesto, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Así que felicitarlo, no tengo idea si está escuchando o no, pero para que el resto de la gente sepa que tenemos a uno de los físicos teóricos más importantes a nivel mundial en nuestro país, haciendo clases todavía en la Universidad de Chile y que además acaba de ser galardonado con quizás uno de los premios más importantes a nivel mundial después del Nobel. Y es mi tío, así que estoy muy contento. Vamos con la primera canción. Esta canción es de David Bowie y después venimos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de estadística. Tengo varias preguntas, varias dudas al respecto e incluso varios cuestionamientos también sobre la estadística y cómo ha ido construyendo un cierto relato en nuestro país referente a, por supuesto, y sorry que parta así, cuestionadas encuestas en Chile. Vamos con Bowie y volvemos con nuestra invitada.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Ahí está David Bowie y ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ana María Aranea Levi, es académica del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y vamos a hablar justamente de la carrera, de la importancia de la estadística y bueno, de lo que se vaya dando durante el programa como es habitual. Ana María, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros y quiero partir justamente conversando sobre esta carrera porque mientras escuchábamos a Bowie me contabas que es una carrera que tiene una cierta data no menor, pero que estaba vinculada fundamentalmente a la licenciatura en matemática y de ahí derivaba a la estadística y hoy día se independizó porque los perfiles son muy distintos, los perfiles de estudiante de licenciatura en matemática a licenciado en estadística o estadista. ¿Cuál es la diferencia primero de los perfiles para si alguien nos está escuchando pueda aclararse así como, no, yo soy matemático, no, yo soy estadista? Buenos días primero que todo y gracias por invitarnos a contar sobre esto que está un poco la estadística está mucho más visible. Uh-huh. Mira, la carrera de estadística como tal, yo soy estadístico y no quiero decir cuándo me gradué, pero esto pasó hace muchos años, pero yo entré a la licenciatura en matemática porque me gustaba mucho la matemática y una vez dentro descubrí que podía tomar una especialización y era una especialización, uno salía con una mención en estadística, uh-huh. Pero eran otros tiempos porque la disposición de datos era muy limitada. Uh-huh. Uh-huh. Por lo tanto, éramos estadísticos más bien teóricos, nos gustaba mucho, pero hacíamos análisis más pequeños, muy ligados a la academia. Uh-huh. Uh-huh. Y después empezamos de a poco con el boom de los datos, con la cada vez más la capacidad de los computadores y entonces empezamos a tener muchas más herramientas para analizar. Perfecto. Y ahí entonces se empezó a visibilizar y empezamos a notar que nuestros estudiantes necesitaban otras herramientas, nuestros estudiantes necesitan habilidades matemáticas y tienen cursos matemáticos duros, pero rápidamente a partir del segundo año empiezan a cambiar de línea. Entonces, bueno, lo que pasó desde que yo entré, que se llamaba licenciatura en matemáticas y estadística pasaba a ser una mención. Luego,
con los años se convirtió en un ingreso que se llamaba licenciatura en matemáticas y estadística. Pero tampoco era visible a los estudiantes egresados. Claro. En general, a ellos les gustaba la matemática, entraban a la carrera y una vez adentro descubrían este mundo. Ya. Y entonces ahí decían, existe la opción de hacer una licenciatura en estadística, y después fascinado. Ya, entonces nosotros trabajamos ahora en tener un ingreso separado, porque justamente queremos diferenciar las habilidades que necesita un estadístico puro de un matemático, y entonces ahora tenemos la licenciatura en estadística, que tiene un perfil distinto porque necesita habilidades computacionales, manejos de datos, cosas más empíricas que la teoría dura de un matemático. Perfecto. Y en ese aspecto, ¿cuáles serían las características que establece la estadística? Porque entiendo que ser estadista, a ver, aparentemente hoy día es muy, muy importante. El mundo, incluso el mundo mediático, habla de las estadísticas de manera sorprendente. Entonces, que si yo no sé, un cierto porcentaje de X personas piensa tal cosa y se da como cerrado un capítulo. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la estadística en la Católica? ¿Cómo se desarrolla esto? Porque uno entendería que es muy matemático, que efectivamente se necesitan, algunas habilidades computacionales, que tiene que haber un interés por los manejos de datos, pero finalmente la estadística, me imagino, tiene un análisis que es más sociológico después. ¿Eso no lo desarrolla el estadista? ¿Eso lo desarrolla otra persona, un sociólogo, un comunicador? No tengo idea. ¿Cómo se va jugando ahí? El estadístico tiene una contraparte, que es, entre comillas, el dueño del problema. El problema en general se genera en un área específica, en sociología, en ciencias médicas, en finanzas, y entonces se requiere un estadístico que trabaje con ellos. Entonces es un trabajo colaborativo entre un estadístico y quien va a tomar las decisiones basado en las conclusiones que tú saques. Pero es un trabajo súper colaborativo, en que hay una etapa inicial en la que en general no te llaman, pero que sería ideal que te llamaran, que es cuando empiezan a recolectar los datos. Ya. Porque datos mal tomados no te van a servir para tomar buenas conclusiones. Exacto. Pero en teoría un buen estudio a ti te va a llamar a alguien que tiene un problema que cree que se puede resolver a partir del análisis de datos, y tú empiezas a trabajar con ellos desde el diseño. Y para eso tienes que interactuar mucho con el dueño del problema, en el fondo. Bueno, y se genera que entonces el estadístico deja de ser un matemático o alguien dedicado a la computación, sino que los estadísticos empezamos a especializarnos en ciertas áreas, ¿ya? Entonces después tú ya sabes más de finanzas, ¿ya? Entonces no eres tan, y te conviertes más en un especialista en las dos cosas, pero en general hay alguien que generó el problema y es el que va a tomar las decisiones importantes basadas en evidencia fuerte que el estadístico le va a entregar. Perfecto, perfecto. En ese aspecto, por ejemplo, y yo lo decía antes de que entraras, pero ahora entiendo que no necesariamente están vinculados, más allá de que hay un trabajo colaborativo. Yo mencionaba las encuestas, que están bastante cuestionadas. Sí. Pero eso tiene que ver también cómo se diseña el instrumento, en definitiva, claro. Y no tiene que ver necesariamente con el dato. El dato tú lo haces y lo desarrollas de manera, en un trabajo muy serio, digamos, estadístico, donde lo que tú muestras es lo que sale a partir de un instrumento que, si está mal diseñado, ya no es problema del estadista, sino que es problema de quien diseñó el instrumento, o si está, ¿cómo se dice?, con un cierto sesgo, que pasa mucho cuando a mí me ha pasado, qué sé yo, que uno ve una encuesta y uno dice, no, esta encuesta está mal hecha, o sea, de frente está dirigida. Eso no tiene que ver con el trabajo que ustedes desarrollan. Sí, o sea, sí, tiene mucho que ver, porque tú tienes una responsabilidad profesional, ¿ya? Claro, pero no necesariamente tienes conciencia de eso, ¿o sí? No, sí, tú como estadístico, cuando entras a un problema y te llaman, lo primero que tú tienes que saber es la recolección de los datos, porque tú tienes que anticiparle al científico o al economista que quiere trabajar contigo hasta dónde pueden llegar las conclusiones que tú vas a sacar. ¿Ya? Yo puedo hacer un análisis, pero después eso es lo que me dicen los datos, pero luego tengo que inferir sobre una población más grande. ¿Ya? Y eso está súper limitado por la manera como se tomaron los datos, y es una responsabilidad súper importante y fuerte del estadístico el decir eso, que quede súper claro hasta dónde llegan las conclusiones. Entonces, claro, cuando uno en las noticias o en el diario lee un titular,
Entonces el lector tiene que preguntarse todas estas cosas y es el estadístico el que tiene que haber hecho el trabajo de validar la conclusión cuando se extrapola, digamos, fuera de la muestra. Uh-huh. Así que no, el estadístico tiene mucho que ver en eso, tiene una responsabilidad profesional de decir hasta dónde llegan los resultados, que en general el hasta dónde depende cómo tomaste los datos. Y en ese sentido, ¿cómo es la vinculación del estadístico con, qué sé yo, con una empresa, por ejemplo, de toma de encuestas, porque me imagino también que hay una diferencia entre la toma de datos de un estudio científico o de una investigación a, por ejemplo, una encuesta que finalmente es ocupada por medios de comunicación y establece una mirada bastante específica respecto a una cierta problemática. Creo que son formas distintas de trabajo y metodológicamente hablando también, ¿o no? Claro, lo que pasa es que tienen limitaciones distintas. Entonces, diseños experimentales son muy distintos. Cuando haces una encuesta, tú quieres tener la mayor cobertura y eso tiene algunas limitaciones, uh-huh. como por ejemplo económicas, claro. hasta dónde vas a poder llegar, ¿Qué universo ocupas? ¿Qué universo ocupas? ¿Cómo seleccionas los estratos? Si es que vas a estratificar. Esa es como la problemática de alguien que diseña un estudio para en estudios de mercado. Perfecto. ¿Ya? En problemas médicos tienes también muchos más problemas éticos. ¿Ya? Entonces, porque un laboratorio quiere probar cierto nuevo tratamiento o tal vez un centro médico y entonces lo ideal sería tirar una moneda y contigo lo hago, contigo no lo hago y entonces, claro, y entonces veo, este grupo le fue mal y este grupo le fue bien. Perfecto. Y concluyo. Y eso desde el punto de vista científico sería fantástico, pero hay problemas éticos, claro. y hay problemas de tamaños de muestra pequeños en general. Cuando son enfermedades más críticas, generalmente no tienes tantas unidades. Entonces ahí se hace algo que se llama metaanálisis, que es los distintos centros médicos en el mundo tienen evidencia de algún fenómeno. Uh-huh. Y entonces el metaanálisis lo que hace con esas muestras chiquititas que fueron avanzando, las combina. Y es capaz entonces Perfecto. De tomar lo mejor de cada una y poder hablar un poco más de lo que en cada centro se hizo con 30 datos, 40 datos, lo que era posible. Ahora, por ejemplo, el estadístico puede vincularse a metodologías más bien cualitativas y no solamente cuantitativas. Porque, por ejemplo, la metodología cualitativa, a mí me ha tocado hacer investigaciones donde, en general, por razones muy personales y de comodidad, también soy bien honesto, ocupo más bien metodologías cualitativas que tienen que ver, por ejemplo, a la hora de mostrar, de desarrollar una muestra con, qué sé yo, entrevistas en profundidad, o sea, que evidentemente establecen un sesgo más emocional por parte de la muestra, ¿no? ¿El estadístico logra jugar con eso o ahí hay un cierto tope? Yo diría que el trabajo del estadístico en general no va tan por ahí, ¿ya? En general ese tipo de cosas van más por el área de la psicología, la sociología, pero en esas áreas hay gente que hace estadística seria y que es capaz de hacerlo, pero en general son gente que es sociólogo, que es periodista, que es y que juega por otras áreas, digamos. Ahora, eso se logra, por ejemplo, con un posgrado en estadística, por ejemplo, un magíster. Tú puedes ser profesor, puedes ser periodista y tomas un magíster en estadística. Perfecto. Uh-huh. Y eso complementa súper bien. Entonces, tú vas a tener buenas herramientas de tu área, que puede ser un poco distinta, y vas a tomar lo mejor de la estadística para realizar tu labor. En ese sentido, ya que tocas ese tema, Ana María, una persona más bien negada para el mundo matemático, ¿puede ser un magíster en estadística y lograr efectivamente sacarlo adelante, entenderlo y todo eso? Creo que te pusiste en una situación extrema del negado. No, pero es que pero no, hay personas que creen es que hay una limitación. Nadie es negado, pero evidentemente hay una limitación, yo creo, un poco psicológica que viene de cuando eres chico del colegio, ¿cierto? De que hay mucha gente que se define negada para las matemáticas. Sí, claro. Ya, pero no, nosotros en el magíster en estadística, donde yo hago clase, es multidisciplinario. Perfecto. Entonces recibimos de muchos perfiles distintos, biólogos, que igual son áreas un poco a lo mejor asociadas de ciencia y tecnología, pero también, como te decía, sociólogos, profesores, veterinarios. O sea, abarca las ciencias sociales también. También, absolutamente, y esos alumnos han salido adelante perfectamente. Y son uno de los alumnos más interesantes para uno como profesor en la sala.
Porque probablemente tienen una visión diferenciadora, distinta, claro. en general traen experiencia laboral en su área. Entonces son preguntas muy interesantes, realmente súper enriquecedor eso. O sea, al revés de pensar que es como el extraño, para nosotros es súper valioso tenerlo ahí. ¿Cómo funciona? Cuéntame un poco más de la carrera, porque me parece súper atractiva, de la carrera del pregrado y también del magíster, porque me parece muy interesante cómo se va conjugando en definitiva el estudio de la estadística. Ya, la carrera de pregrado, bueno, entras a licenciatura en estadística directamente y empiezas con ramos matemáticos y vas desarrollando paralelamente una línea computacional, porque en estadística necesitas muchas habilidades computacionales. Y desarrollas una línea, primero un par de cursos muy teóricos en estadística, pero luego la formación fuerte viene en aplicaciones, o sea, modelos de series de tiempo, modelos para análisis de datos categóricos, distintas estrategias, digamos, modelos bayesianos, que son otro enfoque, y cursos ya que son ya más aplicados, muy aplicados, modelación, mucho de modelación. Y eso, tú sacas una licenciatura en estadística, que es como una formación básica. Para ser estadístico necesitas otro año más. Y ese año es enriquecedor porque, bueno, trabajas más modelos y qué sé yo, pero también porque tienes que hacer una consultoría y tienes que hacer un taller de título o una práctica. Entonces ahí los alumnos ganan mucha soltura. La consultoría es súper valiosa para ellos, el taller de título. Y con eso un estadístico sale y se puede desempeñar en muchas áreas, siendo, bueno, tenemos muchos alumnos que trabajan en finanzas. También tenemos alumnos que trabajan, por ejemplo, en la UNESCO con datos de educación a nivel latinoamericano, que es súper interesante. Tenemos también alumnos que trabajan en ciencias médicas, en investigaciones, que publican artículos, eso es mucho más científico. ¿Qué otros? En sociología un poco, en mediciones educacionales, eso es bastante fuerte. Existe un área que se llama la psicometría. Ya, perfecto. Y entonces ahí hay mucha relación y ahí es entretenido porque tú puedes aportar, por ejemplo, en trabajos con el Ministerio de Educación, donde, por ejemplo, puedes ayudarlos a ver qué es lo que mide el CIMSE, cómo cambiar el CIMSE para que mida lo que realmente quiere, o analizar CIMSE para ver las diferencias según los niveles socioeconómicos, que son temas que hoy día importan mucho, por la brecha educacional en los distintos sectores. Entonces, esos son sectores bastante fuertes y que también se desarrollan al interior de del departamento y que desarrollan algunos de nuestros académicos. Esas son las áreas más recurrentes, digamos. Perfecto. Y esto sería el pregrado que sale con una licenciatura en estadística, después un año más donde salen ya con el título profesional estadístico. Ya, y el magíster, ¿cómo se establece? Porque el magíster podría entrar un economista, un sociólogo, incluso un artista podría entrar. Absolutamente. O sea, que le interese hacer análisis de datos. Claro, que eso podría ser muy bonito también. Sí. El magíster, como es más profesionalizante, necesita menos herramientas matemáticas, está planificado de una manera en que entregue los contenidos sin tanta matemática fuerte. Por lo tanto, para los alumnos que ya hicieron la licenciatura y la estadística, el magíster no es lo más adecuado, porque ellos ya tienen mucho de eso. Entonces, si ellos se abren en realidad a otras carreras. Tenemos algunos egresados nuestros que lo toman, pero no es el fuerte porque ellos ya manejan muchas de las herramientas y a lo mejor se puede convalidar muchos ramos y estos alumnos ganar mucho. Por ejemplo, este magíster tiene más consultoría, que siempre son prácticas, pero claro, el magíster es más profesionalizante. Ya, perfecto. Entonces, el estadístico que sale como estadístico, él se inserta en el mundo laboral y empieza a conocer otras áreas de aplicación de las ciencias, de la industria, y esa es la manera en que entra al mercado laboral. Ana María, hay de alguna manera cada especialidad establece un cierto lenguaje, pero el estadístico, por lo que tú me estás contando, tiene una vinculación con el medio social muy cercana. O sea, porque finalmente cuando sale todo lo vinculado a la estadística, el común del ciudadano lo tiene que entender. Claro. ¿Cómo se trabaja esa parte como más comunicacional, para que yo entienda finalmente y pueda recibir el trabajo que desarrolló el estadístico en función de un estudio o de una encuesta, como hablábamos hace un rato, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, que pasa muchas veces, yo te lo mencionaba hace un rato, a mí me ha tocado más de alguna vez ver en un noticiario donde simplemente hablan de porcentaje y no son capaces de traducir
eso que es tan importante entender, en definitiva, porque que me digan, no sé, 70% de personas digan tal cosa y otros 30% tal cosa, y de repente, bueno, hablábamos hace un rato de cómo se hace el instrumento inicial, pero también me imagino que ese comunicador, así como un lector en un diario, tiene que tener alguna capacidad de entender esto. ¿Cómo juegan con eso? Hay dos roles. Lo que trabajamos nosotros con nuestros alumnos, sobre todo en la consultoría, es a relacionarse con lo que llamamos el cliente. A veces Ya. el cliente es un médico, pero lo llamamos cliente. Perfecto, no, me ¿ya? parece muy bien. Entonces es el dueño del problema. Obvio. Entonces, lo primero que tiene que hacer es entender el cliente algo sabe de estadística, pero probablemente en su área usa otra terminología. Entonces, Perfecto. lo primero es que ellos se pongan de acuerdo en la terminología, y eso no significa que el estadístico va a tirar al profesional a cambiar por una rigidez de uno, decir, no, lo correcto es este término. Entonces, al revés, es como tú acercarte a esa área y saber los conceptos en esa área y cambiarte tú, ¿ya? Como estadístico. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es cómo te entiendes tú con el cliente. Ya. Después está cómo se comunican los resultados a los ciudadanos. Y ahí hay un doble rol, porque está en cómo tú lo comunicas y hasta dónde explicas bien lo que estás diciendo, y lo otro es el conocimiento que el ciudadano tiene. Entonces, personalmente yo trabajo con profesores de aula escolar en que trabajamos en la formación ciudadana, dándoles primero herramientas a los profesores para que ellos formen a los estudiantes de manera que cuando ellos egresan de cuarto medio, y no importa lo que estudien, sepan, entre comillas, leer el diario, interpretar estos titulares, motivarse por pinchar el titular para saber lo que significa el titular, Claro, cómo eso se es lo llegó, otro, porque el titular claro. dice la conclusión. Exactamente. Entonces tú tienes que motivar a los alumnos a que pinchen y vean cómo se llegó a esa conclusión y se convenzan o no se convenzan, Claro, según si la manera desarrolla fue. el juicio crítico, en definitiva. Exacto. Entonces va por los dos lados, en el fondo. Pero Bueno. qué interesante. Y en ese sentido, porque fíjate que me gusta lo que estás diciendo, porque de alguna manera se establece una problemática más bien filosófica, en cierta forma. Por ejemplo, el desarrollar juicio crítico. Exacto. Nuestra sociedad lamentablemente ha establecido una cosa como de lo inmediato y se quedan en los titulares y no ven los desarrollos. Y es muy potente porque también desde una perspectiva más bien comunicacional, uno pone el titular porque es lo que llama la atención. Uno espera que a partir Claro. de ese llamado de atención se vaya a los contenidos. Y la sociedad actual es todo lo contrario, digamos, como que se Exacto. quedan con el titular nomás. Exacto. ¿Cómo van conjugando esa problemática que es muy social y por lo que tú me estás contando, la tienen en perspectiva también a la hora de desarrollarse en lo laboral? Porque Claro. finalmente ustedes salen a trabajar en un ámbito donde lo que desarrollan, claro, uno lo ve muy, muy científico, muy matemático, pero es de una importancia social tremenda. Claro. Ahí es bien difícil motivar a la gente a que estudie de dónde vinieron los datos. Ahora, muchas veces lo que a uno le gustaría es que el periodista ponga una referencia del artículo donde lo leyó. Claro. Porque sobre todo cuando son cosas médicas. Entonces yo insto a mis alumnos de pedagogía media a que ellos vayan al estudio. Perfecto. Que si dicen la revista tal y cual, ellos vayan a la revista. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar decisiones basadas en el titular. Muchas veces hay algo que se asocia al cáncer al pulmón. Y tú puede ser que tomes decisiones importantes basadas en eso. Entonces tienes que entender cómo se llegó a esa conclusión. Perfecto. Entonces, porque en cualquier área tú tomas decisiones basadas muchas veces solo en el titular. Y Sí. eso puede tener efectos muy importantes. Exacto. Entonces tienes que motivar a que se sepa o que se lea con un ojo crítico. Que se lea con ojo crítico. A lo mejor son temas que pueden no ser tan relevantes a esa persona, pero que tenga un ojo crítico frente a lo que está leyendo. Y eso es labor, yo siento nuestra, en nuestro llegada a la formación inicial, escolar en realidad. Claro, ¿Ya? Yo creo es que más eso básico, es digamos, bien mucho más básico, basal, digamos. y nosotros entonces cuando estamos formando nuestros estadísticos, entonces la importancia de la buena comunicación. Pero no siempre es el estadístico el que comunica el resultado. No, pues. Entonces muchas veces no lo es, entonces él tiene que, por eso es muy importante que trabaje en colaboración Exactamente. con la Por otra eso te persona, preguntaba. de manera que la otra persona entienda las limitaciones y las cosas importantes que tiene que comunicar, porque los resultados, los hallazgos se van a comunicar desde esa área. Y ahí justamente, porque creo que es muy importante lo colaborativo en esto, me da la sensación por lo que tú has estado contándome, porque en definitiva, si el estadístico no es escuchado por el cliente,
o por quien plantea el problema, en definitiva, ese cliente tampoco va a traducir de manera coherente lo que el estadístico le está entregando. Exacto. Y va a conjugar un resultado que puede ser tremendamente errado en relación a su necesidad, digamos, porque le conviene y no escuchó finalmente al estadístico, realmente. Claro. Entonces ahí hay un nexo súper importante y en realidad el estadístico trabaja en grupos multidisciplinarios. O sea, puede haber un médico que es el que quiere investigar algo, pero a lo mejor también en el equipo hay un sociólogo, claro, hay de distintas áreas y se forma un equipo súper enriquecedor. Y también para los estadísticos es súper enriquecedor porque tú como estadístico puedes tener área en las ciencias médicas, entonces te gustaron las matemáticas, te gustó la computación y puedes entrar con eso a una ciencia médica. Entonces es súper enriquecedor. Ahora, cuando tú trabajas con profesionales de otras áreas que van a comunicar, esto es una reunión periódica en que vas trabajando junto con él. Perfecto. ¿Ya? No es que al final tú le digas, mira, tú tienes que decir esto y usar esta terminología y hablar de las restricciones. Yeah. Esa persona ya está interiorizada, o sea, trabajaste con él todo el camino. Perfecto. ¿Ya? Y en ese sentido lo que tú me decías hace un rato, de alguna manera también a la hora de desarrollar el instrumento para hacer, por ejemplo, una encuesta, el estadístico ya estuvo involucrado. Por ende, ojalá. Idealmente, por eso digo, idealmente, te digo, claro. no puedo decir que en realidad sea así, pero es bueno que se sepa que debiera ser así. Claro, es que por eso pongo énfasis en eso, porque efectivamente creo, y es muy probable que lamentablemente no los consideren a la hora del desarrollo del instrumento. Claro. Lo que pasa, eso pasa mucho hoy día porque los datos se generan, muchas industrias guardan datos sin saber para qué, por lo tanto no hubo un diseño y luego que los tenemos nos damos cuenta que de ahí podemos extraer mucha información. Entonces, esa es una manera natural y yo como estadístico no puedo decir, no, yo no sé cómo se recolectó, así que no los voy a analizar. O sea, hay muchísima información que tengo que analizar. Hoy día hay grandes bases de datos que tienen información súper rica. Entonces, tenemos, todas las cosas tecnológicas que desarrolla Facebook, que desarrolla Google, pero también del retail, que tú sabes que tienen todos tus datos. Sí, claro, ¿cierto? Claro. Y ellos toman decisiones en base a eso y ahí claramente tú no interviniste en cómo ellos empezaron a registrar normalmente. Es que ¿sabéis qué, Ana María? A mí me llama la atención porque desde mi área laboral, por ejemplo, sobre todo en televisión, se trabaja mucho con focus. Sí. Y los focus, y obviamente la televisión tiene un sesgo emocional muy fuerte a la hora de establecer. Entonces tú de repente puedes tener un buen comunicador, pero ese comunicador, ponte tú, no sé, no lo encuentro simpático, o no la encuentro bonita o bonito. Y son cosas tan pequeñas, tan sutiles o tan frívolas incluso desde cierto punto de vista, que hacen que un comunicador o comunicadora no esté donde corresponde simplemente porque hay sesgos emocionales que interrumpen. Y estamos hablando de buenos profesionales. El estadístico, por ejemplo, puede trabajar en un focus, por ejemplo, que sea una forma de medir dentro del mundo de la televisión. La otra forma, yo personalmente soy bastante crítico, es el famoso People Meter, que siento que no hay cruce porque el People Meter finalmente no da cuenta real de quién está viendo, de si efectivamente está llegando el mensaje, o sea, hay miles de cosas que no dan cuenta real. ¿El estadístico establece una vinculación con ese tipo de cosas? Mira, hay cosas que son bastante más cualitativas, por ejemplo, los focus group, las personas que sacan las conclusiones, en general no son estadísticos del área, porque es una cosa más cualitativa, que es como un poco lo que hablábamos hace un preguntaba, rato. es una cosa más cualitativa. Sin embargo, creo que sería interesante hacer un cruce, como cuando uno ocupa metodología mixta. Claro. Porque hay elementos que podrían ser interesantes desde un punto de vista matemático, no exclusivamente matemático, porque también puede que ahí tengas un sesgo, y mezclar lo cuántico con lo cual y lograr establecer algo así. Yo diría que poco. O sea, encuentro valioso y cierto lo que tú me estás diciendo, pero mi experiencia es que los focus están más liderados, obviamente, por psicólogos, porque son más de los quienes saben de interacción. Por cientistas sociales. Es cientistas sociales. Perfecto. Sí, quienes saben más de la interacción. El estadístico está más en la recolección de datos cuantitativos. ¿Más duro, por decirlo? Sí, no quiero decir que los otros sean blandos. No. Me encanta que digas eso, porque yo también hago la distinción. Pero lamentablemente, lingüísticamente se ocupan esas terminologías. Sí, claro. Me cargan, es como cuando la gente habla de salud mental y salud, yo digo... claro, somos lo mismo, si al final es todo el organismo. Claro, es cabeza y... O sea, somos de salud.
Claro, debería hacer esa razón, distinción. tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Información bien recolectada es información dura. Exactamente, siempre. Pero los claro. datos duros se acostumbran a referir a números, Exacto, ¿cierto? sí. Claro, entonces el estadístico tiene en general el perfil de que le gusta mucho la computación y el número y trabajar más con eso. Y se entusiasma mucho con eso, con descubrir ese tipo de información. Es más numérico. Uh-huh. Probablemente pero yo diría que son cientistas sociales que pueden interesarse más en estadística, que trabajen en las cosas que... Ahí. El magíster. El magíster ahí estaría perfecto, exacto, preciso. Exacto, claro. A ver, otra cosa que quiero preguntarte, porque quiero también aclarar dudas, la PSU sigue siendo el 6 y 7, ¿no? Porque ha cambiado tanto. No tiene que ver con yo ser estadístico, pero sí. Te pregunto como un dato. Hasta hoy es 6 y 7. Sí, porque ha cambiado algo. No, es que estoy pensando también en tratar de también motivar a gente, no sé, pueden haber papás, tíos, amigos, etcétera, para que conozcan la carrera, porque de verdad, insisto, y peco de ignorante absoluto, yo no manejaba esta carrera y me parece tremendamente interesante, sobre todo por todo lo que hemos estado hablando. Entonces, perfiles de estudiantes para licenciatura en estadística y estadístico, sería una persona que le gustan las matemáticas, que le gusten los datos, la recolección de datos y la computación. Sí, pero también un interés en la ciencia. A ver, dale. En el sentido de que la ciencia plantea una pregunta, recolecta datos y saca conclusiones. Y eso a uno le atrae mucho. O sea, cuando a mí me dan una base de datos, es como que te están dando, no sé, algo muy, muy, muy valioso, porque de ahí puedes hacerte preguntas y mirar cosas, y de ahí sale otra pregunta y miras cosas. O sea, también tienes que tener una curiosidad que tiene que ser científica, porque tu curiosidad tiene que tener una respuesta basada, como tú dijiste, en los datos duros. Perfecto. Entonces, también hay una cosa eso de que te apasiona el descubrir cosas. ¿Ya? Entonces necesitas habilidades matemáticas, necesitas habilidades computacionales, pero a veces mucho de lo que te apasiona también es esto otro. Yo soy matemático, pero a mí me apasiona esto de tener algo tan valioso del que puedo descubrir cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, la investigación en estadística, el trabajo científico, en definitiva, ¿cómo se desarrolla? Mira, es mucho más teórico. ¿Ya? O sea, yo te estoy contando lo que hace el estadístico que egresó con los 5 años o el que tomó el magíster profesional. Pero también el estadístico, yo hice un doctorado en estadística. Por eso te lo preguntaba. Exacto, Claro, que nuestros finalmente estudiantes, establece investigación al respecto. puedes hacer un posgrado, ya con la licenciatura tú puedes hacer un posgrado. ¿Ya? Si tú tienes claro que lo que te interesa es la investigación y la vía académica, no es necesario que pases por el título estadístico, que a veces nuestros alumnos lo hacen igual por todavía estar dudando. Pero tú puedes seguir investigación en estadística y eso es más duro. Manejas mucho, si bien los estudiantes en pregrado manejan modelos matemáticos, ya en posgrado es más duro. Hay más duro. Tienes formación en probabilidad más dura, modelos más fuertes, otras estrategias, y esa investigación se publica en revistas de estadística. Perfecto. En general. No, a veces sí, pero en general son de la línea estadística y investigación en estadística pura. Tú eres doctora en estadística. Sí. ¿Cuáles son las áreas de investigación concretamente de la estadística? Porque insisto, y hablo desde el desconocimiento absoluto, pero también creo que es importante. Uno no me imaginaría qué es lo que desde dónde se profundiza el tema. Me parece súper atractivo. Mira, yo en el doctorado lo hice en la Universidad Carnegie Mellon, que tenía una fuerte componente tecnológica. Ya, perfecto. Ya, por lo tanto, yo ahí trabajé con modelos aplicados a robótica. ¿Ya? Que tenía que ver con navegación de un robot y localización dentro de un museo, y tenía que construir el mapa, tenía que ser autónomo. Entonces ahí aplicamos modelos. Y mis modelos iban por el lado de un enfoque estadístico que son los métodos bayesianos. Y entonces en los métodos bayesianos hay mucho de simulación, computación, y eso a mí me entretuvo bastante. Okay. Me entretuvo bastante. Ahora, yo soy un caso bien especial porque luego a mí me gusta mucho la docencia. Yeah. Por lo tanto, yo hoy día estoy enfocada en la investigación en docencia. ¿Ya? En docencia de la estadística, en enseñanza de la estadística. Qué buena. Entonces, esa es mi área. Ajá, que es un área, diría, ¿no? Menos científica, ¿ya? Que no es el común que hacen mis colegas. ¿Ya? Cuando dicen menos científica, ¿es más humanista? Es más humanista, es bastante más humanista y es bastante más empírica.
porque yo implemento estrategias, evalúo cómo me fue con los estudiantes, formo profesores de educación media, veo cómo manejan ellos sus estudiantes. A mí me apasiona esa parte, además de la otra, pero sí, claro. el fuerte de mi tiempo lo dedico a eso. Pero en la facultad hay gente que investiga en series de tiempo, en modelos bayesianos, modelos no paramétricos, distintas en psicometría, que tiene que ver con medición educacional. Y ahí entonces se desarrollan modelos nuevos que muchas veces debiesen estar generados por problemas reales. Perfecto. Pero el estadístico desarrolla modelos nuevos y metodologías nuevas que se publican en revistas de estadística. Perfecto. Varias veces, y lo acabas de mencionar, de hecho, hablaste de la creación de modelos. ¿Qué sería un modelo? Un modelo es una representación de la realidad. Un modelo probabilístico es un modelo que representa la realidad, pero que asume errores cuando tú recolectas los datos. Ahora, lo que se llama error, en realidad no es un error, es que tú estás enfrentado siempre a variabilidad. Ya. Tú crees que vas a llegar a una hora, pero en realidad llegas un poco más, un poco menos. Lo que pasó hoy día. Lo que nos pasó hoy día, claro, fue como lo primero que se me vino a la cabeza. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. No quería decirlo así. No, pero está perfecto. Pero hay mucha variabilidad. Hoy día se ha criticado tanto la falta de transparencia que por favor seamos transparentes. Pero la variabilidad no es mala de por sí, es algo que está presente y con lo que tienes que vivir. Claro. Entonces, en vez de decir, no sé qué va a pasar, no sé qué decisión tomar, yo la modelo. ¿Ya? Perfecto. Entonces modelo la variabilidad y bueno, tengo un fenómeno que quiero estudiar, entonces voy a recolectar observaciones y yo tengo que decir esta observación sigue este patrón, pero tiene un error. Yo no voy a observar exactamente ese patrón, sino que hay una variabilidad. Y el trabajo del estadístico es modelar esa variabilidad. Ahora, eso es muy complejo, creo yo, porque finalmente, a ver, fíjate que que interesante lo que acabas de plantear, porque de alguna manera la variabilidad es como, a propósito de que dedico este programa a mi tío, digamos, él trabaja mucho con las teoría del caos, bastante más profundo. Yo estoy haciendo la bajada súper superficial y frívola. Pero claro, tiene que ver con esta idea de que finalmente lo caótico también tiene una estructura, por así decirlo, y tiene una variabilidad que yo también puedo recuperar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tu objetivo, de alguna manera, cuando tú tienes poca información sobre el fenómeno, hay mucha variabilidad de lo que no explica tu modelo. Ya. Y en la medida que tú vas enriqueciendo el modelo, esa variabilidad, la parte no explicada, va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, de la manera que tú refinas, vas eliminando. Nunca vas a llegar a hacer una predicción exacta, ¿cierto? Por ejemplo, en física hay modelos que relacionan variables, pero tú vas al laboratorio y no te calza. Cuando tú eres estudiante, crees que lo hiciste mal, ¿ya? Porque no calza exactamente. Pero sí ves el patrón, ¿ya? Y entonces ves el patrón y no la ecuación o la representación exacta por la variabilidad natural, ¿ya? Del instrumento de medición, de la temperatura, del roce, ¿te fijas? Entonces, mientras más información tengas, puedes disminuir esa variabilidad, pero siempre hay que trabajar con ella. No hacerse leso, digamos. Pero es muy interesante porque también eso establece la idea de que el estadístico no... A ver, y por favor, espero que se entienda, porque al contrario, creo que exalta, hace mejor el tema, que no hay... no hay una no es incuestionable. Y eso me parece tremendamente atractivo porque creo que eso es lo que permite crecer a las cosas. O sea, una de las cosas que a mí me parece más bonitas de la humanidad, de la ciencia, del arte, de todo en realidad, es que tú puedes ir profundizando el conocimiento de las distintas áreas. Exacto. Y justamente se profundiza porque las cuestiona. Claro. Porque finalmente nunca son exactas, sino que siempre puedes buscar algún resquicio que haga que digas, pero por acá va, o por acá. Y eso me parece muy lindo, además, porque uno pensaría que el estadístico es como, no, esto es. No, es que eso es lo entretenido, que es un ciclo. Claro. Entonces de un análisis sale otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y tú vas mejorando y a lo mejor te das cuenta que hay algo que no mediste. Entonces vas a tener que ir a medirlo o vas a tener que hacer todo de nuevo para tenerlo. Claro, efectivamente. Y tener una respuesta lo más exacta posible. Claro. Muchas veces lo que se quiere es hacer predicciones, entonces quieres hacer las predicciones más precisas posibles, ¿cierto? Entonces es muy entretenido ir aprendiendo en base a datos en el área que a ti te interese. Ana María, se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de... Primero, me encanta lo que están haciendo, que les vaya muy bien.
Decían además que es verdad, que tienen 100% de empleabilidad. Durante el primer año, 90% antes de salir de la carrera, antes de terminar de la carrera, 95% antes de los 6 meses, 100% al año. Mira, al año de egresar. buena. No, mira, yo creo que tú me preguntaste algún mensaje a los niños que van a postular, sí, a los estudiantes, supuesto, uno les dice niños, pero son estudiantes de enseñanza media, pero también está el mensaje adultos, para ya. los padres. A ver, dale, por favor. El mensaje tiene alta empleabilidad, tiene muchas proyecciones de ascender profesionalmente, tiene en general ambientes de trabajo muy agradables, por esto de ser interdisciplinario, tienes mucha libertad es una carrera que trae muchas satisfacciones y en realidad para los papás el mensaje tiene altísima empleabilidad. Para que no se estresen. Sí. Para que no se estresen. En todo caso, igual para los papás, si es que el hijo quiere estudiar una carrera que no es típica o no tiene tanta empleabilidad, déjenlo. Yo creo que la felicidad es fundamental. Exacto. Y además entiendan una cosa, si el hijo quiere estudiar danza, arte, etcétera, etcétera, también puede hacer el magíster en estadística el día de mañana. O sea, también tranquilícense con eso, pero creo que hoy día uno, incluso producto del estallido social, uno tiene que darse cuenta que queremos una sociedad feliz. Así que eso también es importante. Pero que los papás, yo estoy de acuerdo. Yo que soy papá también, uno como que de repente dice, qué bueno que esté en esto, que va a tener pega y todo el cuento. Pero... Sí, que muchas veces la preocupación. Sí, claro. Pero también de repente encontré con fenómenos muy particulares, de un cabro que estudia esto y termina, a mí tengo casos cercanos que terminan siendo instructores de yoga que les va estupendo. Sí. Entonces uno dice, pucha, no. Pues mira, cuando tú haces lo que te gusta y lo haces bien, te va a ir bien siempre. Sí, te va a ir bien siempre. Y además porque tienes como coherencia en todo. Sí. Entonces está todo bien armado. Lo que pasa es que los papás a veces nos preocupamos. Somos más, por eso dije un mensaje. Yo no digo que sea el mensaje correcto, es el mensaje para los papás que quieren. Está perfecto. No, te entiendo, no te creas, te entiendo absolutamente. Si lo que pasa es que también creo que hay que conciliar recursos, digamos, para que no generen tensiones a nivel familiar. Por supuesto. Ana María, un millón de gracias por haber estado acá con nosotros. De verdad, me encantó. Me encantó cómo abordas y cómo lo que significa esto. Me quedé dando, porque yo al principio hablaba de estadista y Ana María no me corrigió, fue muy sutil, decía estadístico. Claro, son cosas distintas y es importante también enriquecer el lenguaje. Es distinto un estadista que un estadístico, para que ustedes también lo sepan. Y yo no les voy a explicar qué es lo que es, búsquenlo en el diccionario, googleenlo. Ahora sí nos vamos nosotros y nos vamos con... ¿Te gusta Queen? Es fantástico. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿O te gusta otro cantante? Porque Queen, a mí me gusta poner a este joven en aprietos. Queen, fantástico. ¿En serio? Freddie Mercury, maravilloso. Bueno, ¿viste? Muy bueno. Sí, la vi, por supuesto, y a mí me gustó mucho más. Mucho sí, más. sí. Mi playlist. Es que muy bueno. Qué bueno, ya, estupendo. Entonces, vamos con The Queen, The Show Must Go On. xradio.com. Creando futuro. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.